¿Se imaginan vivir en un mundo en el que leer o guardar libros esté totalmente prohibido? Un mundo en el que los bomberos, en vez de apagar las llamas, se dedicaran a incendiar bibliotecas. Hola terrícolas y bienvenidos a la Esfinge Literaria. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre la lectura de una de las grandes novelas distópicas de ciencia ficción, Fahrenheit 451. Publicada en 1953, Fahrenheit es la primera novela del escritor Ray Bradbury, aunque él mismo confesaría años después en el prólogo: yo no escribí Fahrenheit 451, él me escribió a mí. Había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y recorría mi sistema nervioso antes de salirme por las manos. La máquina de escribir y yo éramos hermanos siameses, unidos por las puntas de los dedos. Esta es una historia sobre la búsqueda del sentido. Sus personajes son contradictorios y constantemente se nos plantean dilemas filosóficos como ¿qué es la felicidad? ¿Soy feliz o no lo soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué el mundo funciona como funciona? ¿Y qué pasaría si funcionara distinto? Si todavía no lo leíste y tenés ganas de leerlo o de escucharlo antes de adentrarte en este análisis completo, te recomiendo ingresar a alguno de los links que vas a encontrar acá abajo, donde vas a encontrar el audiolibro completo dividido en 3 grandes partes. Adentrarse en Fahrenheit es adentrarse en una sociedad donde, como dije al principio, leer o guardar libros está totalmente prohibido y es penado por la ley. ¿Y a quién beneficia esto? La censura es un arma de control de la población. Controlás la información que circula, controlás los medios por donde circula esa información y, en definitiva, manipulás el pensamiento. Engañás a las personas para que hagan lo que necesitas que hagan. Porque, ¿cómo van a cuestionarte si no tienen las herramientas para hacerlo? ¿O cómo poder pensar distinto si no existen otras voces a las que poder escuchar? ¿Y cómo se logra este control social en Fahrenheit? Bueno, en primer lugar, adoctrinando desde la más temprana infancia en las escuelas, haciendo que las personas consuman basura a través de los medios masivos de comunicación, como son la televisión, permitiendo entretenimiento físico adrenalínico que les permita, digamos, una forma de liberar esa bronca, ese odio, esa angustia a través de carreras de autos o choques o cosas que permiten liberar adrenalina, pero que no les permiten pensar. Y por sobre todo a través del miedo, porque el miedo al castigo refuerza la autocensura. El ejército del miedo en esta sociedad son los cuarteles de bomberos. Son la fuerza estatal que reprime a través del miedo. ¿Lees libros o ocultás una biblioteca en tu casa? Vamos a prenderla a fuego. ¿Sospechás de que tu vecina tiene una biblioteca? Denunciala y quemaremos su casa. A su vez, la quema de libros es un espectáculo de adoctrinamiento social para todo el vecindario. Mirá lo que te puede pasar si te atreves a abrir un libro, así que mejor, tené cuidado. Incluso caminar sin rumbo alguno, sentarse a conversar con otras personas, no mirar televisión, manejar a poca velocidad, cuestionarse las cosas o preguntarse el por qué, son acciones que en este futuro se consideran sospechosas y poco habituales, y que si no tenemos cuidado nos pueden llevar directamente a una detención. ¿Y desde qué punto de vista vamos a adentrarnos en esta historia? Bueno, nada más y nada menos que desde la mirada de Montag, un bombero que pertenece a esa fuerza adoctrinadora, a ese poder estatal represivo que son los bomberos. Y esta es una de las razones por las que esta historia me resulta tan interesante, porque Montag es un personaje que duda y que tiene un proceso de transformación que va a ir revelándose a lo largo de toda la historia. Y este proceso no es brusco, no es vacío y por sobre todo no es solitario. Es una metamorfosis que involucra su forma de relacionarse con las demás personas, su forma de entender el mundo, su capacidad para cuestionarse su propia vida
y la palpitante necesidad de cambiar, de rebelarse contra todo aquello a lo que una vez creyó, para poder entender, para poder encontrarse con quien verdaderamente es. Y la pregunta es entonces, ¿cómo hace un bombero para generar todo este proceso de metamorfosis y pensar distinto? Claramente no puede leer libros, y esto es una gran traba, porque los libros son una forma accesible que tenemos para recorrer y conocer el mundo, para conocer otras formas de vida, para hablar con personas que existieron en otros continentes, en otras épocas, o con personas que incluso ni siquiera existen en esta realidad. Los libros son herramientas a través de las cuales aprendemos que hay diferentes puntos de vista, que hay otras formas de vida. Y de esos aprendizajes podemos contrastar nuestra propia vida y descubrir tal vez una parte de quienes somos. Si los libros atesoran la historia de la humanidad, ¿cómo hacer para entender el pasado, para comprender el presente y para vislumbrar un futuro en una sociedad en la que no se tiene acceso a la gran biblioteca universal? Si yo soy un bombero, seguramente esté rodeado de otros bomberos. Si yo soy un bombero, seguramente esté casado con una persona que avala la censura y cumple la ley. Entonces, ¿cómo hace Montag para empezar a dudar? Y acá es donde comienza nuestro análisis. ¿Por qué? Porque así como hay tantas personas en el mundo, cada libro puede ser interpretado y analizado desde diferentes puntos de vista. En esta ocasión vamos a analizar Fahrenheit desde la relación de los personajes, sus anhelos, sus deseos, y cómo las relaciones que Montag va teniendo a lo largo de toda la novela van a guiarlo en su búsqueda y van a hacerle entender y descubrir partes de él mismo que ni siquiera conocía. Van a ser los encuentros con estas personas catalizadores, espejos que le van a devolver algo sobre él mismo y lo van a guiar en su búsqueda de sentido. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. Cuánta gente había que refractase hacia uno su propia luz. Por lo general, la gente era. Montag buscó un símil, lo encontró en su trabajo, como antorchas que ardían hasta consumirse. Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te devolvían tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos. A través de las 3 grandes etapas que vamos a encontrar en la novela, Era un placer quemar, La criba y la arena y finalmente Fuego vivo, Montag va a adentrarse en una búsqueda personal. Cada relación que se construye o se destruye va a cumplir un rol esencial en su vida. Para analizar esta novela, entonces, es necesario analizar qué reflejo de él mismo encuentra en cada persona en su vida y, por consecuencia, qué aprendizajes va a adquirir en cada relación a lo largo de la novela. Dentro del universo de personajes vamos a encontrar a Clarice, su vecina, Mildred, su esposa, una mujer a la que denuncian por tener una biblioteca, Faber, el profesor, Beatty, el capitán de bomberos, y por último, una comunidad de lectores vagabundes. A lo largo de la historia, Montag va a encontrar una amiga con quien conversar, una verdad a la que enfrentar, un maestro al que recurrir, un adversario a quien desafiar y una comunidad a la que pertenecer. La historia va a comenzar hablándonos del placer, el placer de quemar, el placer de ver las cosas ennegrecidas y cambiadas por el fuego. Montag es un bombero que en su profesión parece feliz y parece que disfruta lo que hace. Un día, mientras regresa de su trabajo, se encuentra por primera vez con Clarice, su vecina. Y en este encuentro de unos pocos minutos, Clarice le va a hacer 3 preguntas que lo van a perseguir a lo largo de toda la novela.
¿Lee alguna vez los libros que quema? ¿Es verdad que los bomberos antes se dedicaban a apagar incendios? ¿Es usted feliz? Montag puede responder con facilidad las primeras dos preguntas porque son preguntas que no requieren que él piense ni dude, requieren de responder lo que otras personas le dijeron. Los libros no se pueden leer porque está prohibido. Y sí, los bomberos siempre quemaron bibliotecas. No hay lugar para la duda. Pero ante la tercera pregunta, ¿es usted feliz?, para la cual Clarice se va y lo deja solo pensando, Montag no tiene nada con lo que respaldarse. ¿Quién más que él va a poder responder si es feliz o no? Este es el primer quiebre de Montag, que se deja atravesar por esta pregunta y se da cuenta que no es feliz. ¿Por qué Clarice es un personaje tan importante en la vida de Montag? Porque es ella quien lo invita a pensar, a cuestionarse las cosas que nunca se había cuestionado. Clarice es una persona curiosa, es una persona que observa el mundo, que analiza y que se pregunta cosas. Y Montag no había conocido nunca a nadie igual. Es la curiosidad de Clarice la que va a hacer que Montag empiece a cuestionarse las cosas, empiece a meditar sobre las preguntas que le hacen, empiece a pensar antes de responder. A través de Clarice también vamos a conocer cómo es y cómo funciona un poco esta sociedad distópica. Ella es el puente entre el pasado y el futuro, y también entre la naturaleza y la ciudad. Ella curiosea sobre un mundo que conoce y lo contrasta con la información que tiene gracias a su familia, a sus antepasados. ¿Por qué? Porque en un mundo sin libros, la única forma de hacer que esa información no se pierda es transmitirla de generación en generación. Ella es la voz que nos relatará cómo funcionan las escuelas en este futuro, cuáles son los entretenimientos, cómo la tecnología fue adaptándose cada vez más y acelerando la vida de las personas, en un mundo donde ya nadie tiene tiempo para hablar y donde todo el mundo está tan ensimismado en la televisión o en la velocidad al conducir o en entretenimientos que te permiten descargar toda esa bronca y esa angustia que se tiene y que no se sabe por qué, porque nadie se lo cuestiona. Clarice representa la influencia filosófica y en este mundo la filosofía no está bien vista. Clarice es considerada una persona no grata en esta sociedad e incluso se da a entender en un momento que a las personas como ella es posible detectarlas desde que son embriones y eliminarlas. Montag va a conversar con Clarice, va a encontrarse con ella, va a encontrar en ella alguien con quien poder pensar en voz alta, con quien poder, digamos, hacerse preguntas y cuestionarse un poco el mundo en el que vive. Hasta que un día Clarice desaparece. Sin embargo, Clarice va a ser alguien que va a encontrarse presente en los pensamientos de Montag continuamente a lo largo de toda la novela. Sus preguntas y su actitud filosófica ante la vida lo van a acompañar a lo largo de su búsqueda. La misma noche en la que Clarice desaparece, Montag y el cuartel de bomberos reciben una llamada para ir a incendiar una nueva biblioteca. Pero esta vez cuando lleguen, la casa no va a estar vacía, sino que va a estar esperándolos una mujer. Montag va a insistirle para que se vaya, para que no sufra consecuencias del incendio, pero ella está muy decidida a quedarse junto con sus libros. Y es ella, y no los bomberos, la que enciende un fósforo y se prende fuego junto con su biblioteca.
Este hecho también va a marcar a Montag y va a ser uno de los grandes quiebres en su vida, porque no va a poder borrarse ese momento de su cabeza. Y ante esta situación va a ser, luego de esa noche, cuando decida no volver nunca más a trabajar de bombero. ¿Por qué esta mujer es importante para la vida de Montag? Bueno, yo considero que ella representa el valor. Ella es la primera persona que conocemos en esta historia que se revela ante los bomberos, ante la ley, y que en esa rebelión no pide piedad, no tiene miedo y no suplica por su vida. Esto demuestra que es una persona que decide hacer lo que hace y que acepta las consecuencias de sus actos, por más que estas consecuencias involucren su propia vida. Montag no puede borrar esta escena de la cabeza, porque no puede entender cómo una persona va a morir por sus libros. Y de alguna forma, ella es un espejo que le demuestra que lo que está haciendo en su vida lo está eligiendo. Y que si él elige seguir quemando libros y seguir quemando personas, el único responsable de esa elección es él. Ella representa el coraje, representa el valor, las convicciones y por sobre todo representa también el amor al conocimiento. No olvidemos que la palabra filosofía, el origen en griego, significa amor a la sabiduría. Esta persona, que bien podría ser una representación de Clarice en un futuro, si hubiera seguido estando en la historia, representa a alguien que va a luchar por sus convicciones y que va a dar su vida con tal de no corromperse, con tal de luchar por lo que cree. Y lo va a hacer con lo único que tiene, con sus únicas armas, que son sus libros. Ella no solo le va a enseñar sobre el poder de decisión que él tiene, el valor, el coraje, sino que también le va a demostrar que hay algo en los libros, hay algo ahí adentro, por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena incluso arriesgar su propia vida. Estos dos personajes, Clarice y la mujer en llamas, van a enseñarle este lado filosófico de la vida, la curiosidad, el hacerse preguntas, la posibilidad de elegir y la convicción de que hay algo en los libros que puede salvarnos. Pero Montag no vive solo, vive con Mildred, su esposa, que es una persona totalmente distinta a estas dos mujeres que se nos presentan, y ella va a ser muy importante también en la vida de Montag, porque de alguna forma lo va a hacer enfrentarse a una verdad que viene negando hace un montón de tiempo. Ella es la verdad a la que Montag tiene que enfrentarse para poder encontrar también quién es. Montag va a volver a su casa la primera noche que se encuentra con Clarice y va a descubrir a su esposa Mildred en la cama luego de haber ingerido un montón de píldoras para dormir. Así se nos presenta a Mildred. Y si bien Mildred va a aparecer a lo largo de la novela como un personaje muy superficial, que está constantemente observando las pantallas de la televisión, con auriculares que zumban todo el tiempo en su oído, parece alguien que no le dé importancia a nada más que las novelas y lo que tiene para escuchar de los medios masivos de televisión,
Mildred es un personaje mucho más profundo de lo que podemos ver a simple vista. Porque, ¿qué hay detrás de todas estas formas de evasión que ella utiliza? ¿Qué tiene que pasarle a una persona para intentar suicidarse y al día siguiente seguir su vida como si nada hubiera ocurrido, negándolo? Ella es un personaje mucho más profundo porque de alguna forma representa la negación en esta sociedad enferma en la que viven. Dice ser feliz, dice ser una persona feliz, pero en realidad no lo parece. Y constantemente está atrapada en estas pantallas y en estos auriculares en los que pasa su tiempo sin pensar en nada más. Y cuando no lo puede soportar más, su forma de escapar es conducir por las noches a 150 kilómetros por hora y volver al amanecer. Mildred se nos presenta como un personaje dual. Una Mildred es esta persona que parece ser feliz, que está constantemente viendo la televisión y charlando con sus amigas de las telenovelas y escuchando en los auriculares los programas de radio. Y otra Mildred es esta persona que está profundamente deprimida y que siente una tristeza agobiante, tan agobiante, que intenta suicidarse para no sufrir más. Ella es estas dos personas que conviven paralelamente y que nunca se vieron fijamente a la cara. Y acá Bradbury utiliza nuevamente un recurso del espejo y lo hace aludiendo a algo que años después va a tomar la serie Black Mirror, que es esta idea de el reflejo que vemos en el espejo negro de nuestras pantallas, en las que nos vemos constantemente. Estas dos Mildred van a vivir una vida paralela en la que no se conocen, en la que nunca pueden mirarse fijamente a la cara, ¿sí? Porque viven en una negación. Para poder mirarse fijamente a la cara y para poder enfrentar sus demonios, se necesita mucho valor, se necesita coraje para aceptar las verdades de nuestras contradicciones y para mirar fijamente aquello a lo que más miedo le tenemos. ¿Qué ve Mildred cuando se observa en esta televisión? ¿Y qué ve Mildred cuando se refleja en el espejo roto, en el que ahora ya no transmite nada y en el que de alguna forma dejó absorber toda su vida? ¿Qué refleja Mildred en Montag? Bueno, yo creo que ella es para él quizás un reflejo de quien él solía ser. Es esta persona negadora que obedece la ley sin cuestionarla, que no se hace preguntas, que no tiene curiosidad. Y como no tiene curiosidad, tampoco tiene deseo. Y que no encuentra motivos para vivir. Y Montag de alguna forma siente que si puede salvarla a Mildred, entonces también hay una salvación para él. Pero ¿cómo? ¿Cómo salvarse? Montag está empezando a entender qué es lo que significa ser bombero. Está empezando a ver todas las atrocidades que cometió a lo largo de su vida, las vidas que arruinó, el tiempo que perdió. Está en un camino de ida, está empezando a dejar de aparentar y empezar a ver quién realmente es. Está empezando a conocerse y todo este proceso le provoca ira, le provoca miedo y le provoca incertidumbre, porque toda su vida está empezando a desmoronarse. Es en este momento en el que su vida se desmorona, en el que se da cuenta que necesita ayuda. Cuando Montag se encuentra en su propia casa con una pila de libros que viene
que viene acumulando hace un montón de tiempo, sin ser consciente, ¿no? Todo el libro nos va a relatar cómo Montag actúa por impulso y, y después lo piensa y después reflexiona. Cómo son sus manos las que roban los libros y no él en su conciencia. Y cuando él logra darse cuenta que está rodeado de esos libros y comienza a leerlos, se da cuenta que toda esta respuesta que él estuvo buscando y que creía que estaba en los libros, no es tan fácil de comprender por sí mismo. Y que tampoco tiene mucho tiempo porque estás echándolo Beatty, estás echándolo el sabueso mecánico, estás echándolo su propia conciencia que le dice, ya no quiero ser más bombero, ya no quiero hacer más esto. Y en esta situación en la que se encuentra, se da cuenta que necesita ayuda. Y es acá donde va a volver a aparecer esta figura de ese viejo del parque que en un comienzo, cuando él conoce a Clarice y piensa qué extraño encuentro en una extraña noche, en el libro vamos a darnos cuenta que este no es el primer encuentro extraño de Montag, que antes de conocer a Clarice, él había conocido a un viejo en el parque con el que había hablado. Este viejo va a aparecer en la memoria de Montag en varias ocasiones, pero mientras tanto no sabemos quién es y no sabemos qué sucedió hasta este momento. En este momento Montag recuerda ese encuentro y nos hace conocer a Faber. Faber es un profesor de literatura que ya no ejerce porque claramente ya en las universidades se deja de enseñar este tipo de ciencias como filosofía, sociología, literatura. Y él lo encuentra vestido como bombero una vez en un parque. El viejo se asusta un poco porque se acerca un bombero, pero cuando pasa un tiempo se calma un poco y Montag se da cuenta que este señor le habla con una voz que no es igual a todas las demás voces. Es una voz literaria, es una voz que recita poesía. Y este encuentro es una parte muy importante del libro porque es en este encuentro en el que Montag se va a dar cuenta, gracias a Faber, que todo el tiempo él estuvo buscando la respuesta en los libros, pero que en realidad la respuesta que él busca no está en los libros, sino en lo que se oculta en los libros. Faber va a hacer hincapié en esto. Lo que usted está buscando no son libros, sino lo que alguna vez guardábamos en ellos, eso que guardábamos porque temíamos olvidar. Y le va a comentar que eso mismo se encuentra en películas, se encuentra en música, se encuentra en viejas amistades, se encuentra en la naturaleza. Que eso que él busca en los libros, en realidad el libro funciona como... En realidad el libro funciona como un receptáculo, un lugar donde almacenar algo para que no se olvide. Montag va en busca de Faber porque le había dado su dirección y su teléfono, muy temeroso. Faber es un personaje que vive con miedo, ¿sí? Él es alguien que, a diferencia de Montag, posee el conocimiento, sabe lo que habla los libros, los puede leer, se ha pasado toda su vida leyendo, tiene experiencia, pero vive con miedo. Y esto le impide de alguna forma compartir esa experiencia. Montag va a aparecer en su vida, le va a pedir ayuda, va a arremeter contra todo lo que Faber conocía. Y Faber, si bien es muy temeroso y es muy cobarde, y él mismo lo reconoce, va a intentar explicarle a Montag qué es lo que está buscando, qué es eso que él buscaba hasta este momento en los libros, pero que no son
en sí los libros como objeto, sino lo que adentro de ellos está. Hasta ahora habíamos visto el mundo con la mirada de lector inexperto de Montag, y es ahora donde nos adentramos a la profundidad de esta literatura que se prende fuego. Y es Faber quien nos va a indicar cuáles son las 3 condiciones necesarias para encontrar esa verdad en los libros, ¿sí? Para extraer de ellos su esencia. Y estas condiciones son la calidad literaria, el tiempo de ocio autónomo y no automático, y el derecho a emprender acciones basadas en lo que aprendemos. Faber va a explicarle a Montag qué es la calidad literaria y utiliza un ejemplo que me gusta mucho, que dice que los libros que tienen esta calidad literaria son aquellos que que si se pudieran meter bajo el microscopio, uno podría observar la vida como emergiendo y viviendo, la historia, el pasado. Habla de estos libros que de alguna forma eso, como que están llenos de vida, están llenos de historia. Y habla de la importancia de contar todas las historias. ¿En qué sentido? Él utiliza una metáfora de las flores y dice como que para que las flores crezcan necesitan también estiércol, barro y lluvia. Y cómo en esta sociedad en la que viven, todo el mundo quiere vivir de flores, pero sin ir a la profundidad. Faber realza la importancia de los libros como espejos de la humanidad. Y como espejos de la humanidad significa que muestran todas las caras. No solo esta cara limpia y políticamente correcta que todos queremos ver, sino todas sus caras, ¿sí? Todo lo que nos hace humanos, todas las atrocidades que hemos cometido como humanidad, todos los pensamientos, las decisiones. La calidad literaria pareciera ser este tipo de libros, en los que podemos encontrar en su profundidad huellas de la historia. La segunda condición viene a ser el tiempo de ocio, tiempo para pensar. Y este tiempo tiene que ser autónomo y no automático, recalca Faber. Montag le dice, bueno, pero después de trabajar tenemos un montón de tiempo de ocio, ¿no? Para poder pensar. Y Faber en este momento le dice, bueno, pero no tiene que ser un tiempo automático, un tiempo en el que estés conduciendo un auto a 150 kilómetros por hora pensando si vas a morir al segundo, o un tiempo en el que estés sentado en la televisión recibiendo todo el tiempo un discurso que no puedas ni siquiera digerir y poder decir, bueno, ¿estoy de acuerdo en esto? No. Y es en este momento que Montag le dice que su esposa le dice que los libros no son reales, no son gente. Y Faber le dice, qué bien que no son reales, porque entonces podemos cerrarlos y podemos pensar y podemos pasar a otra cosa. En cambio, la televisión parece real, porque está ahí gritándonos y diciéndonos lo que tenemos que pensar, y lo dice con tanta insistencia que terminamos creyéndole. Finalmente, la tercera condición es el derecho a emprender acciones basadas en lo que aprendemos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir el derecho a leer libros de calidad, el derecho a tener tiempo de ocio para pensar, y por último, el derecho para hacer algo con eso. Leemos libros de calidad que nos hacen reflexionar en nuestro tiempo que tenemos para pensar, y a partir de esas dos cosas podemos hacer una creación, algo que nos permita construir algo nuevo a partir de lo que aprendimos. De la interacción entre lectura y pensamiento surge algo nuevo, una interpretación, un aprendizaje. Y de lo que Faber habla es de este derecho a hacer algo con eso. Creo que en estas tres condiciones se encierra algún misterio, algo que Bradbury nos está diciendo. Y es muy interesante este diálogo entre Montag y Faber.
Montag, Montag ya cruzó un umbral. Siente que quiere hacer algo. Quiere hacer algo con todo esto. Quiere imprimir libros, quiere guardar libros. Algo quiere hacer. Y le plantea esta idea a Faber. Pero Faber ha vivido mucho, tiene experiencia y es también bastante cobarde y se da cuenta que es una idea suicida, ¿no? Conseguir libros e imprimirlos y después ¿qué? Si total los bomberos te encuentran y te queman vivo y queman tu biblioteca. ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? En este diálogo en el que conversan Faber y Montag, Faber casi como, no enojado, sino como resignado, le dice, si lo que me venís a proponer, o sea, la única forma en la que acepte tu propuesta es en una propuesta en la que los que ardan sean los bomberos, los cuarteles de bomberos. Y sin quererlo, a través de la ironía, le brinda a Montag una idea. Montag recibe esto que él le dice y le dice, bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hay que poner los libros en los cuarteles y verlos arder? Y ahí se empieza a gestar esta idea de utilizar los libros como cebo para hacer arder los cuarteles de bomberos. Sin embargo, Faber todavía no está muy convencido porque él sabe que aunque ardieran los cuarteles de bomberos, la gente ya no lee porque la cultura está deshecha. Durante tantos años se educó a través del miedo y a través de la ignorancia y a través del entretenimiento que no hacen falta los cuarteles de bomberos. Ya la gente no quiere leer o no se interesa o no le importa. Eh, y bueno, eso es una visión muy resignada, la de Faber. La de alguien que viene sobreviviendo hace un montón de tiempo en las sombras. Sobrevive ocultándose. ¿Qué refleja Montag en Faber? Montag tiene el valor, tiene las ganas de hacer algo, tiene la furia. Y eso es algo que Faber no encuentra en sí mismo. Él se siente cobarde, tiene la experiencia, tiene los libros, tiene el conocimiento. Pero le falta esta tercera condición, ese derecho a hacer algo con lo que sabe. Montag va a aparecer para sacarlo de su zona de comodidad y para de alguna forma zarandearlo y decirle, hagamos algo con esto. Vos tenés los libros, vos sabés, vos tenés el conocimiento que yo no tengo. Necesitamos hacer algo, porque Montag ya no tiene nada más que perder. Montag ya está más allá, ya perdió a Clarice, ya está viendo cómo Mildred muere cada día en su negación, vio a esa mujer en llamas morir junto con su biblioteca. Y ya no quiere ser más bombero, ya su vida dejó de ser lo que era. Y eso hace que no tenga más nada que perder. Montag no solo le pide ayuda para este plan que tiene sobre imprimir libros, sino que también necesita ayuda para enfrentarse con Beatty, que es este capitán de bomberos. Porque Beatty, según Montag, tiene voz de almíbar, sabe cómo engatusarlo, sabe cómo atraparlo. Y Montag tiene miedo de volver a ser quien era antes, alguien que disfrutaba quemando libros. Necesita la ayuda de Faber para saber cómo desafiar a Beatty, cómo enfrentarlo. Clarice, Mildred, la mujer en llamas, Faber, hasta ahora son personajes que representan para Montag personas importantes en su vida, pero que de alguna forma todavía no representan un reto para él, no son un desafío. La persona que va a ser para Montag un desafío al que tiene que enfrentar va a ser Beatty, el capitán de bomberos. ¿Y quién es Beatty? Bueno, Beatty es este capitán de bomberos, es el jefe de Montag, es de alguna forma la ley, ¿sí? Lo que hay que obedecer, lo correcto, lo que hay que hacer como buen ciudadano en esta sociedad.
Y de alguna forma para Montag representa mucho más, porque Beatty no solo es su jefe, el capitán de bomberos, sino que también es de alguna forma su padre, que también fue bombero, y su abuelo, que también fue bombero. Entonces, Beatty representa también todo lo que Montag puede llegar a convertirse si no cambia. Es de alguna forma como mirarse a los ojos hacia el futuro, ¿no? Hacia una posibilidad de futuro. Y tal vez esa es la razón por la cual Montag le tiene tanto miedo a Beatty, por la cual tanto miedo le da a enfrentarlo. A su vez también pensemos que Beatty, si bien es un capitán de bomberos y quema libros, él va a reconocer en un momento que él cuando fue joven leyó muchos libros, según él para entender, para intentar entender, o porque siempre cuando sos bombero te pica en algún momento esa curiosidad de saber, bueno, ¿qué es lo que dicen los libros, no? Beatty va a hablar de esto con Montag y le va a decir que él también tuvo esa curiosidad, pero que en los libros no hay nada que pueda entenderse. Esto es lo que le va a decir. Beatty también compara a la curiosidad como una picazón, como una comezón, lo cual me parece maravilloso porque es algo que representa la curiosidad como algo que te da ganas de rascarte y no puedes evitarlo, que la verdad que es bastante así. Beatty es uno de mis personajes favoritos porque me recuerda un poco a la representación del diablo que aparece en mucha literatura y en muchos cuentos y leyendas, ¿no? Como este ser que aparece en un momento de tu vida en el que estás muy vulnerable para ofrecerte un trato a cambio de tu alma y en la que ese trato que se da no te obliga, sino que te lo ofrece, ¿sí? Te viene como a tentar, vendría a ser, ¿no? Y creo que Beatty es un gran rival, es un gran villano porque él le ofrece algo a Montag. No lo obliga, no utiliza la fuerza, no utiliza su poder como capitán de bomberos. Y esto es algo que me pregunto, ¿no? ¿Por qué si Beatty, desde el principio de la novela, parece sospechar de Montag y parece saber que él se lleva libros a su casa? Si Beatty realmente se da cuenta en ese incendio en el que la mujer se prende fuego que Montag roba un libro, ¿por qué le da tantas oportunidades? ¿Por qué no decide delatarlo y llevar un escuadrón a la casa y prenderla a fuego? ¿Por qué le brinda tantas posibilidades para ser bombero? Para arrepentirse y volver al rebaño, como va a decir, ¿no? En un momento lo va a comparar con una oveja que vuelve al rebaño. Yo creo que en este misterio, en esta actitud que tiene Beatty, de alguna forma como un padre, ¿no? Como que intenta convencer a este Montag perdido, el hijo perdido. Y creo que en este misterio se encierra bastante de lo que Beatty nos dice. En un momento cuando pasa todo esto del incendio de esta mujer que se prende fuego, esa noche Montag vuelve a la casa y no va a poder dormirse, no se va a poder sacar de la cabeza ese incendio. Y va a ser esa noche, digamos, el día siguiente, en el que Beatty aparezca en la casa de Montag por primera vez para, según él, contarle la historia de los bomberos. Porque esta historia ya no se cuenta a los niños como se solía hacer, y es necesario que él la sepa para que pueda comprender la importancia de los bomberos en la sociedad. En este diálogo, que es casi un monólogo de Beatty, vamos a conocer qué pasó en esta sociedad como para que se dejara de leer y de pensar. Y esto es muy interesante porque Beatty va a intentar convencer a Montag de que no fue culpa de los bomberos que se dejara de leer, que en realidad la culpa fue de la sociedad, de las mismas personas y de los mismos autores, mucho antes de que aparecieran los cuarteles de bomberos, la gente ya había dejado de leer, va a decir Beatty.
Y para brindar algún tipo de sustento a su diálogo, le va a mencionar a Montag 3 causas que fueron de alguna forma las que llevaron a esta pérdida de la lectura y del pensamiento. Según Beatty, la primera causa va a ser las tecnologías del siglo XX, la aceleración que trajeron estas nuevas tecnologías como la cámara, la radio, la televisión, los automóviles. Esta aceleración trajo consigo, digamos, una falta de tiempo. Ya no hay tiempo para nada porque el tiempo nos lo ahorran las máquinas. Entonces, ese tiempo que antes gastábamos en abrocharnos los botones, ya no es tiempo, porque ahora tenemos un cierre. Y no podemos pensar en ese tiempo. A su vez, Beatty le va a comentar que todas estas tecnologías lo que hicieron fue hacer que las cosas adquieran masa. ¿Y a qué se va a referir Beatty con esto? Bueno, yo lo que considero es que Beatty se refiere a que la masa a la que se refiere Beatty es esto mismo que Faber decía sobre la televisión. La televisión es real, ¿no? Te lo grita a las cosas. El libro se puede cerrar. Bueno, creo que esto es lo mismo de lo que está hablando Beatty, ¿no? ¿Qué es? Que antes con los libros tal vez te permitían imaginar algo, permitían usar tu cabeza para imaginar, y ahora ya no es necesario imaginar, porque ahora existe, está ahí, está en la televisión, está en las voces de las radios. Esa es lo que según Beatty va a traer las tecnologías del siglo XX, ¿no? Esta aceleración y falta de tiempo para pensar y también que las cosas empiecen a adquirir masa. En segundo lugar, Beatty va a decir que como con el paso del tiempo la población se fue acrecentando, las masas, porque él va a decir que el problema fue la explotación de las masas, lo que hicieron fue hacer que cada vez estas cosas que ya habían adquirido cierta masa se van a volver vulgares y uniformes. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque ahora somos muchas personas, va a decir Beatty. Entonces, es necesario, de alguna forma, uniformar toda esta información de los libros, de las revistas y de las grandes enciclopedias para que toda la gente la pueda entender. Beatty va a decir que esta es la segunda causa, ¿no? La uniformidad de las cosas se volvieron vulgares para que todo el mundo las entendiese, va a decir Beatty. En un momento va a citar como una publicidad, que es algo como acceda a todos los clásicos, apréndalos y sepa más que sus vecinos, ¿no? Como esta idea de la literatura como una forma de ser, de subir en la escala social, ¿no? Vos sabés más clásicos que tus vecinos, entonces quedas mejor en las reuniones. Apréndetelos en 1 minuto de radio y no hace falta que lo leas y que el libro te diga algo, ¿no? En tercer lugar, Beatty va a decir que la tercera causa fue la presión de las minorías. ¿Y a qué se va a referir con esto? Bueno, él va a decir que como cada vez había más personas en el mundo, también había cada vez más grupos de minorías. Y esto hizo que los autores cada vez quisieran contentar a más gente, ¿no? Porque no vas a escribir un libro en el que hables mal de cierto tipo de minoría o de cierto otro tipo de minoría. Entonces, esos libros empezaron a ser vacíos, a ser como agua sucia. Entonces, esta va a ser la tercera condición. Y cuando yo leí este diálogo, en un momento Beatty le dice: cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia. Y yo me quedé pensando en esta frase porque me parecía que encerraba algo importante, pero no sabía bien qué. Y la primera vez que la leí dije, bueno, ¿qué le está queriendo decir? Es una orden, ¿no? Le está diciendo, cuanto mayor es el mercado, menos hay que hacerle frente a la minoría. Y no me cerraba, ¿qué quería decir? Hasta que un día dije, tal vez en vez de una orden, puede ser una sugerencia. Tal vez lo que Beatty le está diciendo es que cuanto más grande es el mercado, es decir,
cuantos más personas existan y más grupos diversos de personas lean tu libro, menos hay que hacerle frente a la minoría. Es decir, que si vos querés vender ese libro a la mayor cantidad de personas, entonces no te enfrentes casi a nadie, porque cualquier cosa que vos vas a poner en tu libro va a ofender a alguien. Esto de alguna forma me recuerda mucho a esta idea de lo políticamente correcto. Y es muy interesante que Bradbury haya escrito sobre esto hace tanto tiempo atrás. De alguna forma me está diciendo que... de alguna forma Bradbury nos está diciendo a través de Beatty, ¿no? Este personaje que quema y prende fuego libros, dice, no hacen falta los bomberos en una sociedad que mucho antes decidió dejar de leer y dejar de pensar, y que de alguna forma la culpa lo tienen los autores que por no expresar realmente sus ideas o por no querer enfrentar al público y querer que sus libros sean comprados, fueron demasiado políticamente correctos. Y sus libros terminaron siendo una basura, ¿no? Eso es lo que interpreto, eso es lo que me está diciendo Bradbury a través de Beatty. Y hasta ahora podemos decir, bueno, tal vez Beatty tenga algo de razón. Tal vez Beatty nos está empezando a convencer de que la gente dejó de leer mucho antes por todas estas causas. Pero en ese momento, Montag hace una pregunta y le dice, sí, pero ¿qué hay de los bomberos? Y esta pregunta es como un quiebre increíble porque veníamos con todo este diálogo de Beatty, casi diciendo, sí, Beatty tiene razón. Pero Montag nos recuerda algo y nos dice, ¿qué hay de los bomberos? Si esta sociedad ya había dejado de leer y de pensar por culpa de las tecnologías y por culpa de las masas y por culpa de la presión de las minorías sobre los autores, entonces, ¿para qué quemar libros? ¿Para qué organizar todo un sistema represor que te busque y que pretenda que tus vecinos te denuncien si lees libros o si los guardás? ¿Por qué entonces hacer eso? Si la lectura se iba, en teoría, a terminar por sí sola, ¿por qué crear los cuarteles de bomberos? Y esta es una gran pregunta, porque de alguna forma quiebra todo este discurso que Beatty estaba aludiendo, donde se lavaba de toda culpa a los bomberos. Es después de este encuentro en el que Montag se va a dar cuenta que no quiere ser más bombero y que no va a volver nunca más al cuartel de bomberos. Y en este discurso de Beatty, además de esta contradicción, ¿no? Del guardián de la felicidad reprimiendo gente y quemándola viva, va a haber otra gran contradicción en cuanto al discurso social sobre los libros. Se va a decir durante todo el relato que los libros son los culpables de la depresión, de la tristeza, de la angustia, que la culpa está en los libros. Poesía y lágrimas, poesía y suicidio, va a decir esta vecina de Montag. Pero si nos ponemos a pensar, Mildred es una persona que nunca leyó un libro, es una persona que siempre cumplió la ley, que fue una buena ciudadana, y es la persona que siente que no quiere vivir más. Entonces, ¿son realmente los libros los culpables de esta depresión y de esta angustia? Al final de la novela, Montag va a volver a enfrentarse con Beatty. Y esta vez, Beatty ya no está tan tranquilo como lo fuimos encontrando al comienzo, tan seguro de sí mismo, tan burlón, sino que ya está en otro estado, fue perdiendo el poder que tenía sobre Montag. Y mientras Montag iba ganando más confianza, Beatty se iba debilitando cada vez más. Y acá yo me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Por qué Beatty intenta convencer tanto a Montag? ¿Por qué si no cuenta con
con la aceptación de Montag pierde poder. Y bueno, tal vez porque Beatty se ve reflejado en Montag, como el pasado que él podría haber sido si elegía otra cosa. Él dice no haber encontrado nada en los libros, ¿no? Y lo dice con bronca casi. Dice, yo lo he probado, yo he leído, lo sé. Y ahí no hay nada, no pierdas tu tiempo, ¿no? Como despechado, como diciéndole, no sirve para nada, ni te metas ahí. Pero lo dice enojado, dice que el camino de la filosofía y de la sociología son caminos de angustia y melancolía, y que lo único que te llevan a hacer es intentar entender y medir el universo, que no puede ser entendido ni medido, ¿no? Y como que de alguna forma te llevan a un pozo de angustia existencial. Beatty parece haber encontrado eso en los libros. Y tal vez durante mucho tiempo en su vida lo olvidó y lo dejó guardado, y siguió quemando y quemando, hasta que apareció Montag y empezó a recordárselo. Montag es, para Beatty, este reflejo de sí mismo y de todo lo que podría haber sido si elegía otra cosa. Y de alguna forma, cuando Beatty está intentando convencer a Montag con tanto ahínco, diciéndole, en los libros no hay nada, ¿no? Vos te necesitamos como guardián de la felicidad. Creo que es una forma también de decírselo a él mismo, ¿no? Como de convencerse que estuvo bien el camino que eligió. A ese Beatty joven, ¿no? Ya al final de esta historia, Beatty también le muestra a Montag el odio que tiene hacia Clarice, ¿no? Y a las personas como ella. Ya desde antes Montag había pensado, mientras habla con Mildred, y se había preguntado, ¿por qué Beatty le tiene tanto miedo a alguien como Clarice? ¿No? No lo puede entender. ¿Cómo el capitán de bomberos le tiene miedo a una niña de 17 años? Que es curiosa. Y es recién durante todo este viaje que Montag se da cuenta por qué. Pero es Beatty quien va a decírnoslo. Yo me estuve preguntando mientras leía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tanta bronca? ¿Qué pasa con Clarice? Y es el mismo Beatty quien, cuando lo lleva a Montag a quemar su propia casa, que está llena de libros, que de alguna forma lo hace como un castigo, ¿no? Vos tenés que limpiar lo que ensuciaste, tenés que arreglar tus errores, tenés que aceptar las consecuencias de tus actos. Es como de vuelta esta especie de castigo del padre. Es en este punto en el que Beatty ya, lejos de la tranquilidad que lo caracterizaba al comienzo, va a decirle qué pudo hacer ella con todo eso. ¿Qué pudo hacer esa pequeña estúpida, ¿no? Le va a decir. Un poco de hierbas y fases de la luna y ya está, te dejó engatusar con sus palabras. Y vamos a notar que lo que dice lo dice con bronca, está como enojado, está rencoroso Beatty. Y en un momento va a explicarnos por qué odia tanto a Clarice. Y él va a decir que ella es uno de esos seres con buenas intenciones que no lo dejan dormir, ¿no? Como que le generan culpa. Esto va a decir Beatty, que las personas como Clarice le generan a él culpa, son el reflejo que le dan. Y tal vez le generan culpa por todo lo que él ha hecho en su vida, ¿no? Clarice representa para él toda su oscuridad y todo lo que él engendra para la sociedad. Y tal vez él mismo no se lo perdona. Tal vez ver a los ojos a Clarice y después a Montag revelarse, lo único que le recuerdan es realmente quién es y todo lo que hizo. Y es en este punto cuando Montag abre el seguro de lanzallamas y lo prende fuego a él. Que Montag después se va a preguntar y va a decir, creo que Beatty deseaba morir. Porque entonces, ¿por qué le gritarías
¿Y por qué? ¿Y por qué provocarías tanto a una persona que está apuntándote con un arma? No sabemos si es una forma de justificarse de Montag o si realmente Beatty había deseado morir. Si realmente Beatty dejó caer su disfraz de bombero superado y mostró que realmente tenía mucha culpa por lo que hacía. Y ya sin poder convencer a Montag, se le vino su mundo abajo. Montag va a huir, va a intentar llegar a lo que Faber le mencionó como son los campamentos de vagabundes que se encuentran a las afueras de la ciudad, si él sigue los rieles del tren, del viejo tren. Va a intentar llegar hasta allí, va a ser perseguido por un nuevo sabueso, por todas las cámaras de la ciudad, pero finalmente lo va a lograr. Y es recién acá cuando Montag se encuentra por primera vez fuera de la ciudad y en la naturaleza, en un río que lo transporta lejos, donde puede sentirse por primera vez tranquilo. Y mientras está en este río, empieza a pensar. Y acá vamos a ver una transformación en el concepto del fuego como elemento, ¿no? El fuego es un elemento que está presente en toda la novela, es un elemento esencial, ¿no? El mismo nombre de la novela lo nombra. Y el significado del fuego va a ir cambiando a lo largo de la novela. Va a ir cambiando como cambia Montag también. Y esto es muy interesante, ¿no? Pensar en esta analogía entre el fuego y Montag. Al principio de la novela el fuego va a ser el medio para destruir. El fuego es el que quema, son esas llamas devoradoras con petróleo, ¿no? Las que eliminan la memoria, las que destrozan, las que limpian todo, según Beatty. Va a ser a través de este fuego también el elemento que Montag utilice para quemar su pasado, su casa, para quemar a Beatty. Pero es recién en esta instancia cuando Montag se va a preguntar, mirando el cielo, y va a decir: el sol quema todo. El sol constantemente está quemando. Y también el tiempo. El sol y el tiempo lo queman todo. Y si el sol y el tiempo están constantemente quemando todo, la memoria, ¿por qué seguir quemando cosas? ¿Por qué seguir quemando cosas yo como bombero? Cuando ya hay algo más allá de mí que lo quema todo y que se traga todo. ¿Para qué voy a prender yo más fuego del que ya la vida salvaje contiene? Y esto es un pensamiento muy hermoso, considero yo, de Montag, porque por primera vez empieza a pensar también más allá de lo humano, ¿no? De este estrecho mundo de la ciudad. Empieza a ver que hay algo mucho más allá de él y que de alguna forma habla también de lo enorme que es el tiempo y de lo importante de la memoria. Montag va a llegar a este campamento de vagabundes y lo primero que va a notar es un fuego. Va a notar a hombres alrededor de un fuego. Y esta imagen del fuego va a ser por primera vez otro fuego para él. No va a ser el fuego de las mangueras de petróleo, el fuego de los fósforos. Va a ser el fuego de la calidez, el fuego de la luz, el fuego que calienta las manos frías, que acerca a las personas. Y esta transformación del fuego,
creo que es importante porque en realidad el fuego es siempre el mismo. El elemento del fuego no cambia. Lo que cambia es el uso que le dan. Y esto puede ser pensado también en las tecnologías, ¿no? Como el uso que les damos a las tecnologías, que son herramientas en sí. ¿Van a ser herramientas del control o van a ser herramientas de la libertad? Montag también va a cambiar, pero no va a cambiar como Montag, siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser la forma de entender las cosas, la forma de acercarse a las personas, la forma de preguntarse sobre las cosas y sobre él mismo. Es el mismo Montag, pero su significado, su energía vital va a ser distinta. Ya no va a ser un Montag que viva para destruir, sino tal vez un Montag que viva para alumbrar, para compartir. Cuando Montag llega a este campamento, lo recibe Granger, uno de los hombres. Le reciben varios hombres, pero va a hablar con Granger y él va a contarle un poco cómo sobreviven en este grupo, de qué se trata, cuál es su idea. Y le van a contar cómo se convirtieron en bibliotecas, ¿no? Va a decir hombres por el exterior y bibliotecas por el interior. ¿Por qué? Porque le van a contar que su forma de sobrevivir es leer los libros, quemarlos, pero recordarlos. Y que cada hombre que hay allí, porque son todos hombres, va a guardar en sí una parte de un libro, ¿no? Se van a llamar como los libros. Él le dice, yo soy la República de Platón, le dice Granger. Y de alguna forma se utiliza este libro que es considerado como la primera utopía del mundo occidental. No sé si Bradbury estará haciéndonos un guiño acá sobre que puede dejarse entrever como que este encuentro es tal vez un vestigio de esperanza, ¿no? Como una posible utopía. Montag va a estar un poco desilusionado en algún punto, y esto me encanta porque él estaba esperando una gran respuesta. Son hombres como él, con sus dudas, con sus incertidumbres, y que lo único que saben es que tienen que guardar, que atesorar lo que dicen estos libros, que tienen que recordar. Y esto me parece como un final muy agradable, porque en algún punto no nos da una respuesta, no hay una gran solución. Creo que me recuerda mucho a la idea de la filosofía, ¿no? Como esta idea de preguntarnos constantemente cosas que nadie sabe. En fin, nadie lo sabe. Puede haber un montón de teorías y puede haber un montón de pensamientos, pero nadie tiene una respuesta, una solución. Nadie sabe de dónde venimos o hacia dónde vamos o quiénes somos. Y creo que en este momento Montag empieza realmente a entender qué es esto que en un momento Faber le había contado, ¿no? Le había intentado explicar cuando le dijo, la respuesta no son los libros, sino lo que está dentro de los libros. Eso que escribíamos, eso que guardábamos, porque temíamos olvidar. Y acá va a estar, creo yo, la chispa esencial de esta novela, la importancia de recordar. Vamos a despedirnos de esta historia con estos hombres caminando hacia un futuro, con una ciudad que se prendió fuego porque la guerra que viene anunciándose desde el comienzo de la historia al final sucede, y que hay una bomba en esta ciudad en la que vivía Montag, en esta ciudad en la que vive Mildred, en esta ciudad en la que Faber está tomando un colectivo para ir a buscar en otra ciudad a un hombre que imprime libros,
en esta ciudad en la que Beatty murió, y en esta ciudad que en algún momento se tragó a Clarice y que nunca más la devolvió. Esta ciudad ahora está prendiéndose fuego y mientras se prende fuego, ellos avanzan hacia otro lado. Y es en este momento de desesperación y de tristeza por de alguna forma ver prenderse fuego y caer a todas sus vidas que dejaron atrás, todas estas personas, a la gente que quisieron, a las casas en las que vivieron. Es acá cuando Granger va a decir: creo que el Fénix debe ser nuestro primo hermano. Y Bradbury va a traernos de vuelta a la cabeza esta imagen del Fénix, ya no como esta criatura bordada en el uniforme de los bomberos o como el nombre del automóvil de Beatty, ¿no? Como asociada con el fuego y la destrucción, sino que esta vez su significado va a estar más completo. No solo el Fénix como algo que se prende fuego, sino también como algo que renace de sus cenizas. Este es el significado del Fénix, ¿no? Este ave que puede prenderse fuego y puede renacer de sus cenizas. Y acá Granger va a decir esto, ¿no? El ser humano tal vez fue primo hermano del Fénix. ¿Y por qué nos va a decir esto? Y porque de alguna forma plantea esta idea de que los seres humanos siempre logramos reponernos. Si creemos que algo vale la pena, logramos darle la vuelta y encontrarlo, ¿no? Y seguir sobreviviendo. Pero, dice Granger, nosotros tenemos algo que el Fénix no tiene. Y es la posibilidad de recordar, de saber qué es lo que hicimos, de saber por qué nos prendimos fuego. Y creo que este es el mensaje que atraviesa toda la novela, ¿no? Es lo que Bradbury nos dice, y es que lo importante es recordar. De nada sirve que olvidemos todas esas atrocidades, que quememos los libros, que hagamos como si nada pasó. La única forma que tenemos de sobrevivir es recordar nuestros errores y nuestros aciertos como humanidad. Y no olvidarlos, porque es a través de ellos que vamos a poder aprender y hacerlo mejor la próxima. No hay forma de salvarse ante la muerte, salvo recordar, va a decirnos Bradbury. Y este va a ser su mensaje. Estos hombres que caminan son bibliotecas ambulantes porque necesitan recordar, porque alguien tiene que recordar para poder construir un futuro mejor. Y así es como nos despide Montag, este bombero que comenzó quemando libros y disfrutando de eso. Conoció una amiga y pudo empezar a preguntarse cosas que nunca se había preguntado. Enfrentó las verdades que tenía a su alrededor. Conoció un maestro. Enfrentó a su peor enemigo, que en algún punto era el reflejo de él mismo, de su posible futuro. Y ahora está con una comunidad intentando recordar lo que leyó, para que sirva de algo. Tal vez esto que nos dice Bradbury me recuerda un poco a este poema de Alejandra Pizarnik. Una mirada desde la alcantarilla
es una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarnos los ojos. Bradbury habla mucho sobre el espejo, los espejos. Todas estas personas fueron espejos para Montag. Granger habla sobre la importancia de crear espejos, ¿no? Y creo que de alguna forma lo que Bradbury está diciéndonos es nuestra única forma de salvación contra la verdadera muerte, que es el olvido, es mirarnos fijamente en esos espejos que son la historia, la literatura, el arte. Es mirarnos fijamente hasta pulverizarnos los ojos, hasta que nos transforme en algo nuevo, en otra cosa. Hasta que ese fuego que primero era destrucción pase a significar calor y compañía y luz. Porque lo importante no es el elemento, lo importante no son los libros, sino el significado que le demos, sino lo que adentro está. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como lo disfruté yo. Fue un video que me costó un montón, lo grabé en diferentes días, se va a notar la diferencia de mis peinados. Me llevó mucho tiempo grabar este video, pero lo hice con muchas ganas porque es un libro que me apasiona mucho por el mensaje que contiene. Me gustaría mucho leer en los comentarios qué les hizo pensar a ustedes esta lectura o qué les hizo pensar algunas cosas de las que yo les comenté. Me gustaría mucho leerles y conocer estos nuevos puntos de vista. Gracias por haberme escuchado y haberme acompañado en este análisis de Fahrenheit 451. Para a quienes les interese, va a encontrarse en el blog la versión escrita de este análisis por si les interesa leerlo con las citas de los libros. Y tengo muchas ganas de hacer muy pronto un vivo con una invitada muy querida, una lectora, donde podamos analizar un poco más, no tanto la historia, sino todos estos mensajes que tiene el libro Fahrenheit y podamos conversarlo. Y bueno, voy a estar subiendo mucho material, como ya sabrán, con mis tiempos, pero con muchas ganas de hacer muchas reseñas y análisis sobre toda esta literatura que tanto nos interesa. Bueno, terrícolas, espero que se hayan quedado con más preguntas que respuestas y nos volveremos a ver en la próxima lectura.